bendiga a cada uno de los padres. Dios es bueno, Dios ha sido bueno, nos permite estar aquí, ¿verdad?, en su casa en esta mañana. Y espero que todos vengamos con ese deseo, ¿verdad?, de escuchar, de aprender de Él, de aprender de nuestro Padre, ¿verdad?, de cómo debemos de ser nosotros, ser ejemplo de nuestro Padre Celestial. Ser nosotros hacedores, ¿verdad? Ser compasivos, a ser amorosos, ¿cómo le diré? A ser imitadores de nuestro Padre Celestial. De ese amor, con esa intensidad con la que Él nos ha amado, que nosotros también podamos ejercer ese plan divino que Él tiene para nuestras vidas. Que sean esos padres, esos sacerdotes de su casa, que sean esos padres ejemplo para sus hijos, que sean esos padres siendo compasivos con sus hijos, que sean esos padres ejemplos, ¿verdad? Que sean esos líderes, porque seguimos hablando de liderazgo en esta mañana, como Pablo le está encargando a Timoteo. Seguimos con Timoteo y muchas veces me pregunto, digo yo, ay Señor, si la clase que voy a dar ahora yo ya la usé. O sea, como estamos hablando de Timoteo, pues todos como que de repente un texto bíblico me lleva a otro y muchos de esos textos bíblicos que vamos a ver en esta mañana ya los hemos mencionado en otras de las clases, pero son unas cartas tan hermosas, ¿verdad?, de Pablo a Timoteo, como un padre espiritual que está dejando un legado a su hijo. Y ese es el legado que deben los padres. Yo digo, Señor, esa es la responsabilidad de los padres, de dejar ese legado a sus hijos, porque Dios les dio a ustedes que sean los sacerdotes de sus hogares. Entonces así Pablo le está encomendando a Timoteo una labor, un legado de que yo ya estoy a punto de ser ejecutado, ya estoy a punto de partir de esta vida, pero te dejo a ti encargado. Así nuestro Padre Celestial nos ha dejado a nosotros encargados en esta tierra de hacer la labor que nos ha mandado, de cumplir el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Entonces dice llamado y vocación cristiana. Todos los que estamos aquí, sin excepción, hemos sido llamados. Nadie diga, yo no he sido llamado, entonces no estaría aquí. Porque el Padre anda buscando, ¿verdad? Él siempre, ¿verdad? Es el que nos llama. Él es el que nos escoge. Él es el que nos busca. No es que usted lo haya, yo sí decía en un principio, voy a buscar a Dios. Pero no era que yo fuera a buscar a Dios. Es que Él me andaba buscando. Me andaba buscando como esa oveja perdida que andaba ahí extraviada. Y yo decía, yo tengo que buscar a Dios. Pero ¿quién ponía en mí el sentir de buscar a Dios si no es Él? Él es el que nos llama, el llamado y la vocación. Ahora, ¿cuál es la vocación a la que nos ha llamado? Una vocación, hermanos, es yo le traigo la definición así cortita. Dice, vocación es un llamado, es una convocatoria. Eso es secularmente, es un llamado. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la escuela, yo no sabía ni qué iba a estudiar y andaba toda desorientada. Y nosotros no teníamos orientación vocacional como lo hay ahorita en las high school. Tienen su orientación vocacional, tienen sus consejeros que le dicen, pues eres bueno en esta materia, pues te conviene que estudies esta carrera, ¿verdad? Porque eres bueno en literatura, te conviene que te vayas por acá, por las artes, ¿verdad? De literatura. Si eres de matemáticas, te conviene que te vayas a ingeniería. Entonces, hay alguien que lo esté orientando. Pero yo recuerdo que cuando yo estaba ahí, yo decía, nomás tengo que estudiar y tengo que estudiar. No sé ni qué voy a estudiar, pero yo voy a estudiar. Y no teníamos esa consejería. Cuando entro a la universidad tampoco sabía yo qué iba a estudiar. Y estudio, ¿verdad? Porque yo decía, no quiero que el tiempo se me vaya sin estudiar. Yo tengo que estudiar, trabajar y estudiar. Pero yo no sabía a qué vocación había sido llamada. Y muchas veces nosotros no sabemos a qué vocación nos llamó el Señor afuera, pero sí sabemos a la vocación que nos ha llamado en el cristianismo. Nos ha llamado a que seamos nosotros sus mensajeros. Nos ha llamado a que seamos sus atalayas. Nos ha llamado a que seamos los líderes que Él quiere que seamos nosotros, aquí y afuera. Entonces tenemos una vocación a la cual hemos sido llamados. Una vocación cristiana, dice, es la invitación de Dios a amarlo y a servirlo y a Él y a su iglesia.
en un modo de vida particular que conduce a la santidad. Esa es la definición de una vocación cristiana, el llamado de Dios que tiene para cada uno de nosotros, para servirlo a Él, para servir a la iglesia y para nosotros, ¿verdad? Para seguir este camino de santidad, porque vamos en camino a la santidad. No vamos a retroceder, vamos camino a la santidad hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el llamado y la vocación cristiana es el título de nuestra lección. Dice que los líderes cristianos necesitan orar continuamente para permanecer fieles a su vocación. La oración, y siempre nos se nos ha remarcado, pero parece ser que es la debilidad que tenemos nosotros. El poder, la victoria está en la oración, y parece ser que es donde más Satanás nos ataca, que es donde cuando estamos dispuestos a orar, algo se interpone en nuestro camino. Cuando usted está decidido, en este momento voy a sentarme para orar, voy a dedicar este tiempo de oración y de comunión con el Señor, vienen interferencias, es donde más ataca, y es primordial la oración, es esencial para el cristianismo y para la vocación a la que hemos sido llamados. Entonces, y no nada más orar por nosotros, sino por nuestros líderes, orar por todos, unos por otros. Yo creo que no hay nadie que no tenga necesidad de oración. El que levante su mano, el que diga, yo no, mi vida está perfecta. Hermanos, seríamos mentirosos. Todos tenemos necesidad de que se ore por nosotros. Todos. Entonces vemos, hermanos, cómo nos dice el maestro que hay una gran diferencia entre el liderazgo secular y el liderazgo cristiano. El liderazgo secular, fíjese las cualidades de nuestros líderes, de nuestros políticos, es agresividad, autoafirmación y carisma. Ay, hermanos, fíjese, autoagresividad, o sea, tiene que él levantarse y no tener ningún miedo, porque se va a enfrentar ante carteles, ante situaciones adversas. Entonces tiene que ser agresivo, no tener ningún temor. Autoafirmación, creer que él es el líder que necesita ese país. Y carisma, caerle bien a la gente. Egocentrismo, exactamente. Y yo, fíjese que me daba tristeza y me ha dado mucha tristeza de nuestro país, México, de que no se ha levantado un varón, cuando todo el liderazgo el Señor se lo dio al hombre. Y se levantaron 2 mujeres candidatas para la presidencia de México y ganó una mujer. Y digo, ¿dónde están esos varones? Esos líderes determinados, esos líderes, esos varones hombres, ¿verdad? Que se levanten, pero que se levanten en humildad, que se levanten en oración, que se levanten en temor de Dios. Entonces, fíjese las cualidades de un líder secular: agresivo, autoafirmación y carismático. O sea, me caigo bien, le voy a caer bien a la gente. Qué bien me caigo. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, pero en el ámbito, fíjese, en el ámbito espiritual, la Biblia exige cualidades diferentes. Las cualidades en el liderazgo espiritual son los polos opuestos a un líder político. Fíjese que es la humildad, es el servicio y la amabilidad. Y fíjese que estamos experimentando ahorita en la escuela donde yo trabajaba, porque ya no trabajo. Teníamos un director que era cristiano, es cristiano, gloria a Dios. Entonces él llegó, desde el momento que llegó, vamos a orar por la escuela, vamos a orar por cada niño. A mitad de año vamos a orar, miren los exámenes, vamos a orar por los exámenes. Se paró firme. Él tenía el liderazgo, mire, era un hombre humilde, era un hombre servicial. Él donde veía la necesidad, ahí estaba él. Es un hombre, ¿verdad? Porque todavía está, ¿verdad? Ya no está como director. Es amable hasta decir ya no. Una persona con las cualidades del liderazgo cristiano.
Pero resulta, hermanos, que el mundo no aprecia esas cualidades. Él en este trabajo, él era aborrecido por aquellos que aman el mal. Era aborrecido, era odiado. Entonces hubo maldad al grado de que ahorita el director se tuvo que ir de la escuela. ¿Por qué? Porque el mundo no acepta las cualidades del líder cristiano. Ellos buscan a alguien que venga y con mano firme y déspotas y agresivos, buscan este tipo de liderazgo. Pero cuando llega un líder de Dios, un hombre de Dios, es rechazado. Entonces a mí me dio tristeza y siempre oraba yo por él y sigo orando por él. Pero yo dije, Señor, tú tienes planes mejor para su vida. ¿Por qué? Porque él tiene esas cualidades que tú buscas. Posiblemente esta persona, este director esté en el lugar equivocado. Tú lo estás buscando para el liderazgo, para tu servicio, Señor. Entonces vemos cómo son las cualidades de un líder cristiano que van opuestas al liderazgo que el mundo, ¿verdad?, está esperando. Parece que entre más corrupto sea el político, más votos tiene. Yo no sé, pero estamos en este mundo volteado al revés, ¿verdad? Entonces, pero fíjense, hermanos, que nosotros, Dios nos ha llamado a nosotros y nos ha apartado para su servicio. Dios nos ha llamado a esa vocación cristiana. Cada uno de nosotros tenemos un llamado. ¿A qué? A servirlo a Él. Y tenemos que tener estas cualidades, porque yo le digo a las hermanas, ayer tuvimos una reunión con las hermanas, le digo, cada una de nosotros hemos sido llamados a liderar. Nadie se sienta menos, nadie diga, esta persona es más, todos somos iguales delante de Dios y todos somos líderes. Pero deben de imperar en nosotros la humildad, el servicio y la amabilidad. Eso es lo que Dios demanda de nosotros y eso es lo que debe de imperar en mi vida y en la vida de usted, porque hemos sido llamados a esa vocación cristiana. Somos nosotros llamados por Dios, somos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces ese es el llamado. Entonces fíjese, Dios nos ha dado a nosotros dones, nos ha dado dones a cada uno de nosotros para utilizarlos para el servicio de Él. Y tenemos que descubrir cuáles son esos dones que Dios me ha dado, con qué me ha equipado Dios para servirlo. A unos, ¿verdad?, nos dio el don de la enseñanza, a otros nos dio el don del servicio, a otros el don de la misericordia. Son muchos los dones que Dios dio. A otros les llamó a hacer a la sanidad, ¿verdad? Dios nos da dones de sanidad, nos da dones de intercesión, nos da diferentes dones, hermanos, pero el que nadie queremos es el de servicio y es el que se necesita. Se necesita en la iglesia, se necesita afuera, el don de servirnos los unos a los otros. Entonces, ¿verdad? Él nos ha equipado con dones para hacer su voluntad, para cumplir el propósito para que Él nos tiene en este mundo. Dios nos hizo con un propósito, no nacimos, crecemos y nos morimos, no somos vegetales. Dios nos tiene aquí con un propósito y hasta que sea cumplido ese propósito en nuestra vida, el Señor nos va a llamar a su presencia. Entonces si todavía estamos aquí, todavía estamos cumpliendo el propósito de Dios para nuestra vida, ¿verdad? Orando por los líderes cristianos, llamado a la oración, primera de Timoteo 2, 1, 4. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pablo está encargándole estos encargos que le está haciendo a Timoteo. Timoteo iba a asumir el papel de Pablo. Pablo estaba encarcelado, entonces ahora le está encargando estos mandatos que le está dando a Timoteo, porque Timoteo se iba a encargar de la iglesia ahora, entonces le está dando las instrucciones de cómo debe de conducirse, ¿verdad? Exhorto ante todo que se hagan rogativas, hermanos. Rogativas se refiere a una necesidad específica y a un grito de ayuda. Esto puede incluir a nuestros líderes, quienes podrían estar enfrentando alguna situación difícil, ¿verdad?, en su vida.
Entonces dice rogativa, se refiere a una necesidad específica. Usted va a hacer la oración rogar, pero va a rogar por algo específico, que se hagan rogativas, que se hagan oraciones. Esta palabra abarca todo. Usted va a orar y no es nada más, pero dice que hagamos nuestras oraciones en ruego y súplica, ¿verdad? Entonces esa es la manera en que dices, abarca todo, es la comunión que tenemos nosotros con Dios. Esas son las oraciones. Las peticiones se refiere a peticiones que hacemos a favor de otros. Y acciones de gracias son la expresión de gratitud que tenemos para con Dios por lo que Él, las bendiciones que nos ha dado en el pasado, las bendiciones que tenemos ahorita en el presente y las bendiciones que esperamos de Él, ¿verdad? Tenemos que dar acción de gracias, aunque no miremos, ¿verdad? Tenemos una petición delante de Él, sí. Aunque no vea que ha sido contestada, de todas maneras tengo que agradecerle. Gracias, Señor, porque yo sé que tú me has escuchado y sé que vas a responder, ¿verdad?, a la petición que tengo delante de ti. Dice su palabra, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces vemos, ¿verdad?, de que cómo debemos de orar. Dice, y acciones de gracias por todos los hombres, no por uno o por otro, sino por todos los hombres. Esto incluye por nuestros hermanos en la iglesia, por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros amigos, por nuestros vecinos. Por todos debemos orar. Entonces, ¿de qué manera? Hasta por nuestros enemigos tenemos nosotros que orar. ¿Para qué? Hermanos, para vivir nosotros tranquila y reposadamente. Pero le está dando otra indicación. Fíjese lo que le está diciendo: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es nuestro deber como cristianos orar por aquellos que están en eminencia. Es nuestro deber como cristianos orar por el presidente, orar por el gobernador, orar por el mayor de la ciudad, por los directores, los ejecutivos, los superintendentes de los distritos escolares. Es responsabilidad nuestra orar por ellos, porque si nosotros oramos por ellos, fíjese, tenemos que orar por ellos. Si ellos están en paz, nosotros también viviremos en paz. Dice que, fíjese, cuando en los tiempos de Jesucristo, cuando eran perseguidos estos cristianos, oraban, el César quería que se orara a él y que se le adorara a él. Entonces Pablo le dice, oren por César, no al César, sino oren por César, por el emperador. ¿Para qué? Para que viva de una manera tranquila. Entonces hay que orar para que ellos, ¿de qué manera? Para que ellos vivan tranquilos, para que estén en paz, porque al estar inquieto un líder, un gobernante, va a inquietar a todo el pueblo y va a llevar al caos a todo el pueblo. Entonces es nuestra responsabilidad orar por ellos, que no se nos olvide en nuestras oraciones, orar por el presidente, y ahora que van a hacer las elecciones, orar por el menos malo, ¿verdad? Que el Señor tenga misericordia de esta nación, que sane nuestra tierra y que ponga un líder que tenga temor de Dios. Eso debe ser nuestra oración. Y así se lo está recalcando, dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Si el líder está tranquilo, si el líder, ¿verdad?, es una persona con temor de Dios, no va a andar tratando de perjudicar a la iglesia. De otra manera vemos cómo hay líderes que se han levantado y que quieren, ¿verdad?, que quitarle textos bíblicos a la Biblia. Hay líderes que están tratando de perjudicar a la iglesia, que la iglesia sea perseguida, que si se escucha aquí algo en contra de una persona que se sienta ofendida, va a tener que pagar multas. Se nos dijo en la convención esta que tuvimos de que hay una multa por si usted dice una palabra y que los demás digan amén. Si dijeron aquí 15 amén o toda la iglesia dijo amén, 500 por cada persona, esa va a ser la multa que se va a levantar cuando se dice algo que ofende a una persona, a un miembro, a una visitante que venga a la iglesia. Entonces, por eso tenemos que orar para que la iglesia no sea perseguida, para que la iglesia viva tranquila, para que nos dejen vivir en paz. Nosotros, ¿verdad?, creyendo que la salvación, ¿verdad?, viene por nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, porque dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
¿Qué debe de incluir nuestra oración? Que haya salvación para ese líder, que conozcan a Dios, que tengan temor de Dios, que ellos se dejen regir por los lineamientos de Dios y que no traten de cambiar la Constitución porque la Constitución la quieren manejar a su antojo, agregarle y quitarle. Pero nosotros debemos de orar para que ellos se apeguen a los reglamentos que Dios dejó establecidos. Es nuestra responsabilidad orar por ellos porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a incluir en la oración cuando oremos por el presidente, cuando oremos por nuestro gobernador, por el Senado, por la Corte Suprema? Debemos orar para que sean salvos. Señor, ten misericordia de ellos y verdad, sálvalos, Señor. Todos los hombres tienen necesidad de salvación, de conocer al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. Entonces esa debe de ser nuestra oración por ellos. Así le está diciendo Pablo, oren por César, porque ese César está tremendo, ¿verdad? No le oren a César, oren por César, oren por el emperador, porque César quería ser el venerado y quería ser adorado como Dios. Entonces nosotros el deseo de Jesucristo es que todos los hombres vengan al conocimiento de Dios, que vengan a la salvación, que conozcan a Jesucristo. Cristo nuestro mediador, primera de Timoteo 2, 5 al 7. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, se me perdió porque hay un solo, sí, aquí lo tengo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Entonces, el Señor quiere que todos vengan al conocimiento del evangelio. Ese es el propósito de Dios. Sean reyes, sean gobernantes, sean que estén en eminencia, sea que tengan posiciones altas, sean nuestros jefes. Debemos de orar por ellos para que ellos entiendan que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay muchos caminos. Ahorita se está manejando esta situación donde dice que todos los caminos, todas las religiones llevan a Dios. No sé si usted habrá escuchado ecumenismo, ¿verdad? Donde se juntan todas las religiones y creen que todos esos caminos van a llevarlos a Dios. Cada uno en su religión están adorando a su Dios, no sé a qué Dios, pero el Señor dejó bien establecido en su Biblia que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Dice Jesucristo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Él es el único mediador entre Dios y los hombres, y esa debe de ser nuestra oración. Es lo que le está encargando Pablo a Timoteo. Pablo, rueguen por ellos, que entiendan ellos que solamente Jesucristo es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Entonces aquí le está diciendo, en Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No todos los caminos van a conducir al Padre. El único camino es Jesucristo. Entonces aquí le está recordando, Pablo le está recordando a Timoteo, afirmando que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Para qué? Para que Timoteo, si por algo se le está olvidando, que Timoteo se afirme bien en el evangelio que Pablo había predicado. Entonces le dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros. Jesús se dio a sí mismo, Él es el único sacrificio aceptado delante de Dios, que murió para que nosotros tuviéramos vida. Es el único sacrificio que derramó su sangre preciosa para la salvación de la humanidad. Es el único camino. Esa sangre preciosa es la que nos redimió. Esa sangre preciosa es la que nos rescata. Entonces así le está diciendo Pablo a Timoteo, mira, el cual se dio a sí mismo en rescate. La preciosísima sangre de Jesucristo no fue una salvación barata, aunque somos salvos nosotros por la gracia que Dios derramó sobre nosotros, esa gracia que nos llamó, esa gracia que nos perdona, esa gracia que nos redime, no fue algo tan fácil.
costó la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Para que nosotros obtuviéramos esa salvación, fue un precio caro que Jesucristo tuvo que pagar. Llevar la iniquidad de todos nosotros en la cruz del Calvario. Gloria a Dios, ¿verdad? Por ese regalo de amor que el Padre nos da, ese Padre amoroso que nos ama de tal manera, ese Padre al cual ahorita a Él sea la honra, a Él sea la gloria, al cual le decimos, ahora es día del Padre, pero nuestro Padre amado es el que merece primeramente toda nuestra adoración. Él es nuestro Padre todopoderoso, ¿verdad? Para esto fui yo constituido predicador y apóstol. Pablo le está recordando a Timoteo, mira Timoteo, yo en otro tiempo yo perseguí a la iglesia, en otro tiempo yo era blasfemo, en otro tiempo maltraté a los cristianos, Timoteo. Pero hubo un tiempo en que el Señor, ¿verdad? Se me presentó a mí, iba yo camino a Damasco y entonces Él caigo derrumbado sobre la tierra y Él me dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar, ¿verdad? Con el aguijón, ¿verdad? Entonces le está diciendo así Pablo a Timoteo, le dice que él fue constituido predicador y apóstol. ¿Para quién? Para los gentiles. Le dice en 1 Corintios 2:1-2, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo, cuando él está, hermanos, cuando él ya le va Ananías y pone su mano sobre de él y que recobra la vista, él recibió el Espíritu Santo, él recibió instrucciones directamente de Jesucristo, ¿verdad? Entonces él no viene con palabras huecas, sino viene con el poder de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, es lo que él está diciendo. Y fui constituido apóstol, ¿verdad? Mensajero hacia los gentiles. Él, gracias a la predicación de Pablo, gracias a esos viajes misioneros, nosotros tenemos este evangelio de Jesucristo y por la misericordia de Dios llegó a nuestra vida. Llegó ese evangelio, el cual predicó Pablo a los gentiles. Entonces le está diciendo a Timoteo, ¿verdad? Timoteo, todo esto, para eso fui yo constituido, pero ahora yo ya no puedo. Ahora te toca a ti, Timoteo, ¿verdad? Entonces, en Hechos 9:15 dice, el Señor le dijo a Ananías, ve porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces para eso había sido constituido Pablo, apóstol, ¿verdad? Dice predicador y apóstol. Y Pablo cumplió. Pablo era un ejemplo de rectitud. Lo que él predicaba, eso hacía. Pablo no andaba con dividido, ¿verdad? En medio de dos pensamientos, sino bien establecido, como Jesucristo se le había aparecido a él, tal como Jesucristo le había dado el evangelio, así lo predicaba Pablo. Era poder de Dios. ¿A quién predicaba? A Jesucristo. Y a Jesucristo, ¿verdad? Crucificado. Ese era el evangelio que Pablo predicaba. Entonces se lo está recordando a Timoteo, por si se te olvidó, Timoteo, por si se nos ha olvidado a nosotros. ¿Cuál es el evangelio que nosotros debemos de predicar? ¿Qué predicaba Pablo? Predicaba la muerte, la resurrección, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ese es el evangelio que nosotros debemos, y el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Es el evangelio que nosotros debemos de predicar. Para eso fue constituido él. Y también tú, Timoteo. Ahora yo ya no estoy, te estoy pasando el legado. Ahora te toca a ti, ¿verdad? Pararte firme y predicar estas verdades. No permitas, acuérdese que había engañadores que querían introducirse, falsas doctrinas, pero Pablo le está recordando a Timoteo, por si se te olvidó, Timoteo, afiánzate en lo que se te ha predicado. Entonces, hermanos, la oración que tenemos, la oración que nos dice aquí, la oración que Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿verdad? Que se hagan rogativas, que se hagan peticiones, acciones de gracias por todos los líderes y por todos los que están en eminencia, es muy importante en nuestra vida. Nosotros tenemos aquí nuestros líderes, nuestro pastor,
La oración, créalo que es esencial para su vida, nuestra intercesión, nuestra oración, porque no es fácil pararse aquí enfrente, no es fácil dirigir tantas personas como somos nosotros, de diferentes pensamientos, de diferentes ideas, de diferentes caracteres que somos cada uno de nosotros. Es difícil para un líder, es nuestro deber orar por él. Y en el trabajo, orar por nuestros patrones, orar por ellos, orar por el presidente, orar por todos y unos por otros. Orar nosotros también por nosotros, porque pues necesitamos también oración. Entonces eso es lo que Pablo le está encargando a Timoteo. Y ahora le dice, aviva el don de Dios. 3, 4. Guardando nuestro llamado y vocación. Ay, hermanos, me equivoco de hojas. Cultivando nuestros dones. Primera de Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No descuides ese don que hay en ti. ¿Cuál es ese don que le había? Fíjese, cuando en la antigüedad, ¿verdad? En los tiempos de Pablo, en los tiempos de Jesucristo, cuando imponían las manos sobre las personas, acuérdese cuando fue Pablo, ¿verdad? Pablo va y le dice, han escuchado, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Dice, ni siquiera, han sido bautizados con el Espíritu Santo. Y ellos dijeron, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Entonces cuando Pablo impone sus manos sobre de ellos, dice, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces se cree que el don del que está hablando aquí Pablo a Timoteo es el don del Espíritu Santo. Dice que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces quienes imponían las manos era ese cuerpo de ancianos, ¿verdad? Dirigentes de una iglesia, de una congregación, impusieron las manos sobre Timoteo, dice mediante profecía, con la imposición de las manos. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Pablo, ¿verdad? Le estaba diciendo a Timoteo, Pablo, tú fuiste constituido, ¿verdad? Predicador, tú eres constituido apóstol también, eres constituido, ¿verdad? ¿Por qué? Por la imposición, y tienes el don en ti. No tengan ningún temor. Se cree que Timoteo haya sido un poco tímido, que Timoteo tuviera temor de enfrentarse a esa persecución que había ahí en Éfeso. Entonces, por eso precisamente le está diciendo, ¿verdad? De que no tengas temor, no descuides ese don. Ese don es el que te va a ayudar a enfrentar cualquier batalla, cualquier situación difícil, no importando las circunstancias. Pedro no tuvo temor de enfrentarse ante los líderes religiosos cuando fue lleno del Espíritu Santo. Entonces, al no descuidar el Espíritu Santo en nuestras vidas, nos va a quitar todo temor, todo miedo, toda angustia. Es el Espíritu Santo el que hace la obra en nuestras vidas. Entonces ese don se refiere a la variedad de dones espirituales con las cuales Dios nos equipa para el servicio de Él. Entonces tenemos que cuidar ese don. ¿Cuál es el don que tienes? Mire, si tiene el Espíritu Santo en su vida, usted ya tiene dones. Ya tiene el don del Espíritu Santo. Y ese don le va a ayudar a servir. Ese don le va a ayudar a hacer la voluntad de Dios cuando tenemos el Espíritu Santo. Entonces, con la imposición de manos que le hacían, ¿verdad? Es la manera en que Dios había llamado a Timoteo para el ministerio. Pero eso tenía que ser de una manera voluntaria. No iba a ser a ti te vamos a poner, no. Timoteo tenía el deseo de servir. Timoteo tenía el deseo de aprender más. Timoteo anduvo con Pablo en esos viajes misioneros. Timoteo tenía ese hambre de escuchar de la palabra de Dios, ese deseo de aprender más. Por lo tanto, Pablo le está enseñando todavía, afirmando lo que ya le había enseñado, afirmando lo que Timoteo había experimentado en su viaje que había tenido, en esa cercanía que tenía con Pablo en los viajes misioneros que tuvieron. Entonces eso es lo que le está afirmando aquí Pablo a Timoteo. Fueron impuestas esas manos, tú tienes el don del Espíritu Santo, pero no lo descuides.
No contristemos al Espíritu Santo. Eso es lo que le está diciendo, no lo contristes, sino afírmate, aviva ese fuego que hay en ti, aviva el Espíritu Santo en tu vida. Y es nuestra responsabilidad avivarlo. ¿Y de qué manera vamos a avivar el Espíritu Santo? Anhelándolo, anhelando su presencia, pidiéndolo, clamando como una necesidad, así como el siervo brama por la corriente de las aguas, dice la palabra de Dios, así clama por ti el alma mía, deleitándonos como se deleitaba David en la palabra de Dios. Es la manera en que es avivado el Espíritu Santo en nuestra vida, pero eso es de una manera voluntaria y queriéndolo. El Espíritu Santo no va a venir nada más porque sí, ¿para qué lo quiero? Pues ya está el Espíritu Santo, pero ¿para qué lo quiero? Sino para el servicio, para la obra de nuestro Señor Jesucristo, lo que nos dejó encargados. Entonces, cuando Moisés, ¿verdad? Moisés se le dijo que no iba a entrar a la tierra prometida. Entonces, la orden que Dios le dio es de que le llamara a Josué y que impusiera sus manos sobre de él para pasarle el liderazgo ahora a Josué. Entonces es una manera en que se va pasando ese legado a las nuevas generaciones, esa antorcha a la nueva generación. Les decía a las hermanas ayer, les digo, ustedes nos sorprendieron esas hermanas jóvenes, ¿verdad? Nos sorprendieron tremendamente. Yo sí de que digo, ay, hasta nos avergonzaron a nosotros haciendo tortillas y todo. Digo yo, ay Señor, digo nosotros, son la nueva generación, esa generación que a veces nosotros creemos que no saben echar tortillas y miren, mejor que nosotros. Nos dieron clase, en verdad, y cumplieron el objetivo que se propusieron. Entonces así le está diciendo Pablo a Timoteo, ¿verdad? Yo te estoy pasando ese legado. Ahora imagínense, estas jóvenes, estas mujeres jóvenes que vienen con ese entusiasmo también para el servicio del Señor, van a arrasar, hermanos. Yo les digo, ideas nuevas que tengan para el ministerio, para el servicio del Señor, ya no tanto para la comida, sino ahora para de qué manera podemos servir mejor al Señor. Tienen nuevas ideas, tecnología, tienen todo lo que carecemos nosotros, esta antigua generación que somos nosotros. La nueva generación viene arrasando. Gloria a Dios, y que se ha avivado el don del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Para qué? Para que ellas sirvan con ese entusiasmo al Señor. Gloria a Dios, hermanos. Entonces es lo que le está diciendo. Timoteo era un joven. Así es de que aquí también le toca a los jóvenes, a esos jóvenes varones, hermanos. No permitan que sean nada más las mujeres las que pongan el ejemplo. Varones, hermanos, jóvenes, levántense en el nombre de Jesús. Que sean esa generación a la que se le esté pasando esa antorcha, ese don, que se ha avivado el don del Espíritu Santo en su vida. Entonces vemos que utilizando nuestro don, el don Dios nos lo da, nos capacita, nos da dones. ¿Para qué? Para el servicio de Él. Y le está diciendo Pablo a Timoteo, ahora utilízalo. Se te dio un don, utilízalo, que sea útil. 2:5, segunda de Timoteo 1:5 al 6. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy segura que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aquí le está diciendo, se aviva ese fuego, trae a la memoria que tú tienes fe, trae a la memoria que tienes fe en quién, en Jesucristo, trae a la memoria esa fe que habitó primero en tu abuela Loida y que habitó después en tu madre Eunice, ¿verdad? Entonces, trae a la memoria que tú tienes fe, afiánzate en esa fe que tienes, usa ese don de fe que tú tienes. La fe es un don que Dios nos ha capacitado también. ¿Para qué? Para el servicio, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva ese fuego por esa fe. Aquí es diferente. En la otra parte, ¿verdad? En 1 Timoteo 4:14, había sido encomendado para el ministerio, a la vocación a la cual había sido llamado a Timoteo como un encargado, como un ministro. Por lo tanto, el presbiterio le había impuesto las manos para el ministerio, para la vocación a la cual había sido llamado. Pero aquí Pablo le está diciendo, ¿verdad? Aviva ese fuego de Dios
por la imposición de mis manos. Cuando Pablo oró por Timoteo, era para que el fuego del Espíritu Santo de Dios fuera avivado en la vida de Timoteo. Acuérdate cuando tú fuiste impulsado, ese impulso que tenías cuando impuse mis manos sobre ti, ¿verdad? Cuando fuiste llamado al ministerio, acuérdate de eso y aviva ese fuego que hay en ti. Es nuestra responsabilidad atizarle atizar la lumbre, ¿verdad? Atizarle esas leñitas que se están medio apagando y juntarnos, no separarnos, porque un leño encendido aparte se apaga, sino por eso nos congregamos nosotros en la iglesia, para que como leños encendidos sea avivado ese fuego en nuestra vida. Entonces es lo que le está diciendo aquí Pablo a Timoteo, ¿verdad? Que él tiene una fe que no es fingida, una fe que es genuina, una fe que es real. Y qué hermoso es, ¿verdad? Qué hermoso es el legado que Timoteo recibió siendo instruido por su madre y por su abuela. El padre no era cristiano, pero pesó más el evangelio de Jesucristo en la vida de Timoteo. Entonces, en Hechos 8:17 dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Es cuando está Pablo poniendo las manos sobre aquellos cristianos que no conocían el Espíritu Santo. 8:18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Es la confirmación de cómo por la imposición de manos muchas veces recibimos el Espíritu Santo. Yo le doy gracias a Dios cuando nuestro pastor ora o cuando un líder ora por usted para que reciba el Espíritu Santo. Muchas veces siente usted la presencia del Espíritu Santo, porque esa es lo que la Biblia dice, cómo se traspasaba el Espíritu Santo a la vida de los cristianos. Entonces vemos nosotros ¿para qué necesitaba Timoteo el don del Espíritu Santo? Él necesitaba ser valiente. Pablo ya no iba a estar ahí para ayudarlo. Pablo ya estaba a punto de ser ejecutado, ya no iba a estar más Pablo. Ya Pablo se iba a acabar. Entonces Pablo le está diciendo, yo ya no voy a estar. Quizás ahorita si tienes alguna duda me hablas, me preguntas, pero ya te toca a ti. Ahora tú vas a ser el Pablo. Timoteo le tocaba ser el líder ahora. Entonces necesitaba ese poder del Espíritu Santo para no tener ningún temor, porque dice la Biblia que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Y ahí mismo en la Biblia dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. No seas cobarde, tú enfréntate como un buen soldado a pelear esta buena batalla, esa vocación a la cual fuiste llamado. Entonces estamos viendo de que Pablo le enseña a Timoteo, le enseña a través de su ejemplo. Nosotros podemos ver ejemplos de nuestros líderes, ¿verdad? Y ojalá y que no seamos de tropiezo para nadie, ¿verdad? Pero un líder debe de ser transparente, debe ser genuino. ¿Y para qué? Para que alguien más pueda que quiera imitarlo. Entonces, si nosotros vemos a nuestro pastor, usted quizás como cualquier ser humano tiene defectos, ¿verdad? Porque no es perfecto. Amén. Él sabía, porque Pablo le había dicho, ¿verdad? Pablo le había predicado el evangelio puro. Pablo le había predicado acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Timoteo tenía la sana doctrina. Timoteo sabía quién era el Padre. Timoteo sabía quién era el Hijo. Timoteo sabía quién era el Espíritu Santo. Es el mismo Dios. Amén. Entonces, ahora dice, conteniendo por la fidelidad. No vamos a terminar temprano, pastor. A las 11. Ok. Peleando la buena batalla. Entonces tienes que contender por la fidelidad. Primera de Timoteo 6, 12 al 16. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo.
la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Le está encargando: pelea la buena batalla. ¿Hay malas batallas? Sí, hay malas batallas, hermanos, pero nosotros estamos peleando la buena batalla de la fe. Esa es la que estamos nosotros. Sí, y está ganada ya, porque sabemos que Jesucristo venció en la cruz del Calvario. Entonces esta batalla está ganada. No la pelea usted solo. Aunque las circunstancias se muestren adversas en nuestra vida, nosotros somos más que vencedores. La batalla está ganada. No debemos de tener ninguna duda, ningún temor. ¿Por qué? Porque Él lo prometió, dijo que todo había vencido. Él venció a la muerte, venció a Satanás en la cruz del Calvario. Yo recuerdo cuando nuestro pastor dice que se enfrentó a ese personaje y le dijo: tú ya estás vencido, ya estás derrotado. Fuiste derrotado en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Esa debe ser nuestra arma, ¿verdad? Derrotados, Satanás está derrotado. Entonces pelea la buena batalla. ¿Y de qué tenía que echar mano Timoteo? De la vida eterna. Echa mano de la vida eterna. Acuérdate que si algo le hacen al cuerpo, no pasa nada, Timoteo. Tú tienes ya la promesa de la vida eterna. O sea, tú sigue adelante como un buen soldado. El buen soldado no se amedrenta. El buen soldado continúa en la batalla. Y no importa que venga el enemigo, y no importa que crea que a lo mejor está en un peligro inminente, sabe que la batalla ya está ganada. Aquí Timoteo tiene esa seguridad que la batalla está ganada. Entonces le está recordando Pablo a Timoteo, ¿verdad? Que vaya en pos de lo eterno, que no mire las cosas como se ven, no mire esos peligros, esas ¿cómo le diré? Esa falsa doctrina, esos falsos líderes que querían amedrantar a Timoteo. Tú no les tengas miedo, porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Tú enfréntate como un buen soldado delante de ellos y pelea la buena batalla. Entonces, habiendo hecho la profesión delante de muchos testigos, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas. Le está diciendo: tú hiciste la profesión voluntariamente. Tú te entregaste al ministerio. El ministerio, somos llamados al ministerio, pero no es forzado a que usted le sirva, es voluntario. Dios nos dio libre albedrío. Mi pastor podía haber dicho sí o no, le sirvo. Sí o no, soy pastor. Es una responsabilidad muy grande. Entonces vemos de que Timoteo había hecho la profesión delante de muchos testigos cuando le fueron impuestas sus manos. Dios lo había llamado y sabía que Timoteo voluntariamente había aceptado ese reto. Así es de que echa mano de la vida eterna, Timoteo, no tengas temor. Te mando delante de Dios un mandamiento enérgico que da vida a todas las cosas, y le recuerda: el Dios Todopoderoso da vida a todas las cosas. Y delante de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Qué testimonio dio Jesucristo delante de Poncio Pilato? Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Él dio testimonio. Jesucristo no dijo sí o no. Mire cómo le contestó: tú lo dices, tú lo dices. Entonces él dio testimonio y Poncio Pilato de seguro asumió que era el rey de los judíos. Jesucristo dio testimonio delante de Poncio Pilato. Cuando Poncio Pilato le dice, ¿verdad? Dice: ¿no sabes que tengo autoridad para darte la vida o quitártela? Jesucristo, fíjese lo que le dice. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Ninguna autoridad tenía Pilato. Le dio testimonio. Jesucristo se paró firme. Sabía que Poncio Pilato lo podía mandar a ejecutar o podía perdonarle la vida. Pero Jesucristo se paró firme porque sabía que se tenía que cumplir el propósito de Dios
para el cual Jesucristo había venido a la tierra, dar su vida en rescate por la humanidad. Ese testimonio lo dio. Entonces aquí le está diciendo Pablo a Timoteo, acuérdate de que delante de Dios y Jesucristo, el cual dio testimonio delante de Poncio Pilato, afiánzate en esa palabra de verdad, en ese evangelio. ¿Para qué? Para que permanezcas firme, para que no tengas ningún temor. Y entonces es lo que está pasando ya en esta carta que le está mandando Pablo a Timoteo, hasta la aparición. O sea, tú tienes que permanecer firme hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Él es el bienaventurado y solo soberano. Aquí le dice, hasta que Jesucristo venga nuevamente, al soberano, al Rey de reyes, al Señor de señores. Afiánzate en eso, afírmate en esa palabra, delante de Dios, delante de Jesucristo, ¿verdad? Le está diciendo, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Gloria a Dios, le está diciendo, esto te va a dar poder, esto te va a dar fuerza. Porque sabemos que el que ya venció es Jesucristo. Sabemos que al Rey de reyes, Señor de señores, el único soberano Rey, a ese es al que le vas a dar la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Entonces, aférrate también a la fe, Timoteo. Aférrate a esa fe, a esa vocación a la cual has sido llamado. 1:3, segunda de Timoteo 1:13 dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Retén la sana doctrina. No permitas que esos falsos maestros, repréndelos. Esos falsos maestros, no permitas que vengan a inquietar tu vida, ni les hagas caso a su vana palabrería, porque queriendo ser doctores de la ley, ¿verdad? Venían y querían confundir a la iglesia. Aléjate de los cuales, le dice Pablo a Timoteo. No permitas, tú echa mano, ¿verdad? De la fe y del amor en Cristo Jesús. Lo que de mí oíste. Pablo no nada más le dice, tú anduviste conmigo, Timoteo. Tú sabes que soy de un solo temple, ¿verdad? Lo que digo, eso hago. Pablo era un ejemplo genuino, ¿verdad? Un ejemplo leal, un ejemplo fiel. Él era fiel a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que de mí oíste, eso haz. Porque yo siempre prediqué y enseñé la sana doctrina. Eso es lo que te estoy encargando a ti. Enseña la sana doctrina. No te dejes confundir, ¿verdad? Por lo que se está queriendo introducir. Pablo, ¿verdad? Le dice en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Afiánzate en eso, en esa fe no fingida, en ese amor que hay en nuestro Señor Jesucristo. Y guarda el buen depósito. ¿Qué es lo que tenía? ¿Cuál era ese buen depósito que tenía Pablo, que le está diciendo a Timoteo? La mayordomía del llamado de Timoteo, de guardar el evangelio puro, de guardar esa sana doctrina. Sé fiel, Timoteo. La fidelidad es lo que Dios busca. Si somos fieles al Señor, Él es fiel para con nosotros. Nosotros somos infieles, pero Él permanece fiel. Entonces, por el Espíritu Santo que mora en nosotros, por eso somos fieles. Cuando el Espíritu Santo mora en nuestra vida, es el que no nos permite hacer lo que querramos y lo que nos plazca. El Espíritu Santo es el que nos redarguye. El Espíritu Santo es el que nos enseña. El Espíritu Santo es el que nos fortalece. Entonces es lo que le está diciendo y eso es lo que nos ayuda a permanecer fieles.